Escucho tu voz diciéndome, todo estará bien, todo estará bien. Escucho tu voz diciéndome, todo estará bien, todo estará bien. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, ¿verdad? Por la vida de su pastor. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mira, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por este rema, Señor, de este congreso, de este cuarto aniversario, Señor, que tú has puesto en el corazón de Pastor Heriberto, de Nancy, Señor, y de toda esta iglesia, Señor, que han estado orando por esta palabra, Señor, y es una palabra de bendición. Señor, yo en tu nombre, Señor, declaro, Padre, que es un ministerio, Señor, de larga vida, Señor, que lo que empezó aquí, Señor, tú lo irás multiplicando y lo irás perfeccionando, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque hemos visto tu mano de cómo empezó a cómo estamos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y como decía Heriberto, ¿verdad? Y a mí me llena mucho donde abundó la maldad, donde abundó la prostitución, el pecado y lo que aquí había. Hoy está sobreabundando la gracia y el favor de Dios, ¿verdad? Y lo vemos y se siente, ¿verdad? Y cuando entras tú aquí, se siente, ¿verdad? Eso, se siente, no tanto porque dentro de la pared es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que somos templo del Espíritu Santo y Él se manifiesta en las personas, ¿verdad? Y yo siento ese Espíritu de Dios en la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y es manifiesta, dice la palabra, manifiesta son las obras, ¿verdad? Y vemos nosotros aquí, ¿verdad? Donde el salmista nos habla, el escritor de una vida de fe, donde nos dice algunas cosas, ¿verdad? Y me impactaron 4 puntos aquí, 4 palabras que son de mucha bendición. Dios es nuestra protección. Dios es nuestra protección. Él es nuestro refugio. Si gustas anotarlas o grabártelas en tu mente, para en cualquier momento que estés pasando por alguna situación difícil. Dice, Él es nuestro refugio cuando vienen situaciones difíciles. Y cuando confiamos en Él, sentimos su protección. Sentimos esa protección divina, sentimos esa protección de lo alto, cuando en lo natural hay veces no se ve por dónde, no se ve de qué manera podemos salir, ¿verdad? Pero vemos la protección del Señor y dice también que Él nos saca airosos. Salimos airosos, ¿verdad? De cualquier temor o peligro que estemos pasando. Y fíjate, hay algo que me llega aquí, no dice que no vas a pasar. Él, aquí no, de lo que acabamos de él no dice que no vas a pasar, sino Él te va a sacar. ¿Sí me explico? Porque la Biblia nos dice, ¿verdad? Que van a venir aflicciones, ¿verdad? En la vida de un cristiano, como tú y como yo, vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar, pero si nosotros no nos aferramos, si nosotros no creemos lo que estamos leyendo ahorita, pues vas a pasar esa aflicción, vas a tener y vas a sentir y vas a postrarte y vas a tirarte y vas a estar llorando. Pero si tú tienes fe, si nosotros tenemos fe, si nosotros creemos en su palabra, y son 2 cosas diferentes. Saber de Dios, conocer de Dios, porque tú puedes preguntarle allá afuera, ¿crees en Dios? Y el 99.9 de la gente te va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero luego le haces otra pregunta, ¿y le crees a Dios? Pues no es lo mismo, te van a decir, no, y no es lo mismo. Creer es vivir lo que dice aquí. Si tú no estás viviendo, escúchalo bien, si tú no estás viviendo con esta protección divina, con esta seguridad, no es de que a lo mejor con esta seguridad, es que hay algo todavía que nos falta nosotros, ¿verdad? Confiar plenamente,
creerle a Él, creer en su palabra, creer en las más de 3,500 promesas que vienen en la Biblia y poder vivirlas. Tú no vas a poder vivir esas promesas si no le crees. Con saberlo no basta, iglesia, con saberlo no basta. Tenemos que creerle para poder vivir en esa cobertura, ¿verdad? Yo pongo mucho el ejemplo es como el teléfono, ¿verdad? Si tú te vas en un área donde no hay cobertura, donde está cerrado todo, pues tú no vas a tener esa conexión, ¿verdad? Para poderte comunicar con la otra persona. Vas a tener interferencia, ¿sí? Tenemos que estar bajo la sombra, ¿sí? Tenemos que estar bajo sus alas, tenemos que estar cerca. No puede decir, yo estoy, ¿verdad? Allá afuera, el de allá enfrente, yo estoy. Y no es cierto, porque no está viviendo eso, ¿verdad? Si tú te pones a 20 metros de un árbol, ¿tú vas a recibir sombra? Creo que no, ¿verdad? Obvio que no. Tenemos que estar bajo la sombra, ¿verdad? Donde nos dé esa sombrita. Y es lo que estamos viendo, es lo que dice su palabra. Es lo que estamos viendo, tenemos que habitar. ¿Y qué significa habitar? Habitar significa residir, vivir, permanecer, iglesia. No es que, pues hoy vine porque los tacos enojados me gustan mucho, ¿verdad? Y voy a comerme unos taquitos, ¿verdad? O voy a ir porque quiero ver cómo se le ve el saco rosa que se va a poner el pastor Heriberto. No sé, ¿verdad? Pero lo tenía que decir y lo dije. De envidia, pero envidia santa, envidia. Un día me voy a comprar uno de esos. No, muy guapo el pastor. Oh, ya después de que ya me perdí. Bueno, estamos aquí. Habitar, ¿qué significa? Tenía que decirlo, pastor, perdón. Habitar no es ser una persona que está en un lugar por un tiempo y luego se va errante. Habitar no es algo ocasional. Hey, iglesia, tengamos esto muy visto, o sea, muy aprendido y vivirlo. Habitar no es ser ocasional, no es ser errante, sino significa permanencia. A ver, digan conmigo. Permanencia. Eso es habitar. El que permanece, el que está ahí, el que siempre está bajo la sombra del Omnipotente, Él va a habitar, Él va a morar ahí. Y vamos a sentir esas alas, ¿verdad? Como la gallina madre cuando le pone a sus polluelos, ¿verdad? Sus alas. Vamos a sentir esa protección divina. ¿De parte de quién? Del Dios Todopoderoso. ¿Sí me explico? O sea, del Dios Todopoderoso. Mira, en el Salmo 27, del capítulo, del versículo 4 al 7, si me ayuda ahí multimedia, si hay multimedia o no, veo muy oscuro ahí, ¿sí? A lo mejor ya fue el arrebato y nos quedamos. Bueno, Salmo 27, versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová por un tiempecito y luego me voy. ¿Así dice? No, dice todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir significa comunión, significa orar, significa estar participando, para inquirir en su templo. ¿Qué más dice? Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Amén. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Pues ya lo sabemos, hay que creerlo ahora, ¿verdad? Dice, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, ¿verdad? Si está la inundación, si está el problema, Él te va a poner sobre una roca donde no te va a pasar absolutamente nada. Esto dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él me va a esconder. Y este es el Dios al cual yo sirvo. Ese es el Dios por el cual yo estoy aquí el día de hoy.
Y yo sé que tú estás aquí porque estás creyendo, porque has creído. Sí, porque todos tenemos muchas cosas que hacer allá afuera, en lo natural, ¿cierto o no? Todos, ¿verdad? Pero nosotros permanecemos porque confiamos. Aquí el escritor, el salmista, nos presenta a un Dios como nuestro refugio. ¿En dónde? En medio de una situación difícil, en medio de cualquier situación, y nos muestra que en Él podemos confiar. En Él podemos confiar, iglesia. Sí, tenemos que confiar. Tú no vas a pedir algo si no confías, o a lo mejor lo pides, pero bueno, pues a ver qué pasa, ¿verdad? Pues voy a orar y a ver si es que... No sirve de nada si no confías. Tenemos que confiar. Quien se refugia al abrigo del Señor, al abrigo del Altísimo, del Todopoderoso, pone toda su confianza, iglesia, toda, no 3/4 partes, toda su confianza en Él, y solamente así tú y yo vamos a poder experimentar el poder, el favor, la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Amén. Él nos va a cuidar en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier situación. El salmista nos muestra que que nuestro Dios protege a su pueblo. ¿Quién es pueblo de Dios? Amén, ¿verdad? Somos pueblo de Dios. Y ya decía, ¿verdad? Como una gallina, como que cuida a sus polluelos, ¿verdad? Este salmo nos muestra también que estando, habitando y morando en su presencia, vamos a ser, fíjate, cuando tú habitas, cuando tú moras bajo su presencia, va a haber algo sobrenatural, va a haber algo donde vamos a ser más sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a confiar más en su sabiduría, la sabiduría de Dios, en las promesas que tenemos de parte de Él. Y va a ser algo sorprendente, ¿sí? Yo aquí anoteaba, ¿verdad? Y confiando más en su sabiduría, a que confiemos más en nuestra lógica. ¿Qué es lo primero que viene cuando pasamos una situación difícil? La verdad. ¿Qué es lo primerito que pensamos? ¿Pensamos luego en lo espiritual o pensamos en lo natural, en lo lógico? Luego en lo natural, ¿verdad? Porque viene, ¡ay, qué voy a hacer! Y de repente, espérame, es que tenemos un Dios todopoderoso. Y ya nos refugiamos, ¿verdad?, en Él. Pero así va a ser. Primeramente viene, ¿verdad? Porque pues somos carne, todavía somos humanos. ¿Sí? Y viene el ataque del enemigo, pues si no sirviera el ataque, ¿verdad? Viene el ataque y te va a querer destruir, te va a querer mover. Y siempre, regularmente, lo primero que pensamos es la lógica natural. Pero si nosotros sabemos, conocemos la palabra y creemos, sobre todo, vamos a tener esa confianza en que Él es nuestro Dios. Pero tenemos que saberlo, iglesia. Tenemos que creerlo. Sobre todo saberlo, porque hay veces ni lo sabemos. Hay veces no conocemos las bendiciones de Dios en este salmo tan hermoso, que es un salmo de protección. ¿Y qué pasa, Tony, cuando no sabemos las cosas? Estamos divagando, estamos yendo con el que barre, el que te pasa el huevo por todos lados, el que te ramea de albahaca, el que te escupe. Andamos en otras cosas. Hay una fábula, no sé si se la sepan, la fábula del conejito, ¿sí? ¿Se las cuento o no? ¿Me da permiso, pastor? Sí. Sí, es un intermedio así. Estaban en un rancho, estaba la abuelita y estaba ahí un muchachito, un niño, que le habían regalado una resortera. Pero la abuelita tenía un conejito que quería muchísimo, lo tenía desde pequeño, lo vio nacer y era el amor de la abuelita. Y un día el chamaquito andaba, ¿verdad?, con la resortera y ¡pum!, tiraba para un lado y ¡pum!, para los mangos y ¡pum!, tiraba. Y un día tiró, ¡pum!, iba pasando el conejito y ¡pum! ¿Qué creen? Lo mató. Lo mató al conejito. Dile al que está a tu lado, ¡wow! Mataron al conejito.
Y entonces el niño pues, le voltea y va donde está el conejito y hace un hoyo y lo entierra. Lo entierra ahí. Y dice, bueno, pues, a ver qué pasa, ¿verdad? Y ya, pasó un día y la abuelita no le decía nada. Y entonces, la abuelita, estaba un primo de él también ahí, en la casa. Y un día la abuelita le dice, bueno, pues tú vas a barrer y tú vas a lavar los trastes. Y al primo de él, del chavo, del niño que había matado el conejito, le dice el primo, ¿qué crees? Yo vi que mataste al conejito. Así que si no lavas los trastes que me tocaron, voy a ir con el chisme. No, no vayas, no vayas. ¿Por qué? No, está bien, yo lavo los trastes. Y ya, le tocaba lavar los trastes y hacía las dos actividades. Y pasaron 2, 3 días y de nuevo, ¿verdad? Bueno, ahora van a barrer todas las hojas y que tú vas a recoger el excremento allá al primo y va el primo con el que había matado al conejito. ¿Qué hueles, papá? Dice, tienes que limpiar el excremento también. Si no, le digo a mi abuelita que mataste al conejo y que está enterrado ahí. Y eran tantas cosas que pasaban, donde el niño pues, se sentía pues con la culpa, ¿verdad? Y decía, ¿qué va a pasar? Entonces un día se armó de valor y fue con la abuelita y le dice, ¿qué crees, abuelita? Pues un día yo andaba jugando y pues tirándola con la resortera y sin querer maté al conejito, dice, y pues perdóname, yo sé que me vas a castigar, no sé. Dice, mijo, yo me di cuenta de lo que hiciste. Yo sabía lo que hiciste. Y sabía también cómo te estaba chantajeando tu sobrinito, dice. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no viniste a decirme lo que habías hecho? Y muchas veces nos puede pasar a nosotros así. Muchas veces podemos traer cosas que hayamos hecho y no nos acercábamos a Dios. ¿Cuánto tiempo tardó a lo mejor en llegar a Dios? ¿Por qué? Porque nos sentíamos inmerecedores. Decía, Dios no me va a perdonar. ¿Cómo me va a perdonar Dios? Si yo hice tal, y aparte tal cosa, ¿verdad? Y nos sentíamos así con esa desconfianza. Pero así como este niño con su abuelita, no sé si valga la comparación, pero ya la dije, ¿verdad? Pero así tenemos que ser nosotros, acercarnos. Dice la palabra en el libro de Hebreos, ¿verdad? Vamos a ver primeramente en el 4:16 de Hebreo. Dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente a su trono de gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Y cuántas veces batallamos nosotros en acercarnos porque nos sentimos inmerecedores, pero tenemos un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de poder, que Él conoce, aunque tú digas, es que esto nadie lo sabe. Él sabe. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Amén. Entonces Él sabe, Él está esperando que tú te acerques. Pero hay una palabra clave que viene en medio. ¿Qué dice la palabra de esa contadora? Confiadamente. Confiadamente. Si tú tienes esa confianza, vuelvo a decir como empezamos, ¿verdad? Si tú sabes y conoces como este versículo, tú te vas a acercar con toda la confianza a ese trono de poder de nuestro Dios. Y es un trono de gracia, es un trono de misericordia, donde tenemos nosotros todavía esa oportunidad. Dice en Hebreos 4:2. Hebreos 4:2, si lo tienen ahí, ahí está. Dice la Biblia, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no iba acompañada por fe. ¿Verdad? Hay gente que conoce, pero no se acerca a Dios porque no hay fe. Hay gente que conoce, y hay excelentes maestros, muy excelentes maestros, conocedores de la palabra,
como dice ahí, ¿verdad? A nosotros se nos ha sido anunciada la palabra, pero como a ellos, pero, dice, hay un pero ahí, pero no va a haber ningún provecho para ti ni para mí si no tenemos fe, si no creemos en las bendiciones y la protección que tenemos, como viene ahí, estar bajo las alas del Señor. Si tú no crees, nunca te vas a ir a cobijar bajo las alas. Sí vas a saberlo y a lo mejor me lo puedes repetir hasta en arameo este salmo, pero eso, yo te puedo decir, ay, qué inteligencia tiene, pero pues eso no es creer. Creer es vivirlo, ¿sí? Para que la palabra sea de provecho para ti y para mí, debe de ir acompañada de fe. Si no, nada más se queda en conocimiento, se queda aquí en la mente, no la bajamos, no vamos a accionar. Amén, eso dice la Biblia, tenemos que acercarnos, como ahorita lo vimos en el otro versículo, ¿verdad? Dice Mateo 21, 22, ¿verdad? Y ese es un rema para mí, porque yo lo viví en un accidente que tuvo uno de mis hijos, ¿verdad? De chico, Dios me llevó a ese versículo y Dios me sorprendió después de una operación que iba a ser de 4 o 5 horas. En media hora el Señor hizo una maravilla, un milagro. Mateo 21, 22. Todo lo que pidas en oración lo recibirás. ¿Así dice? No, hay una palabrita en medio que dice creyendo. Creyendo lo vas a recibir. Porque puedes pedir mucho en oración, pero si no crees, no va a pasar nada. Todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Y yo te puedo decir que esto es cierto, ¿verdad? Porque eso yo lo vivo, yo lo viví, y esto es real. Creer que existe, ¿verdad? Es solo el comienzo, como decía la contadora en Santiago 2, 19, 20, dice que los demonios también creen, ¿verdad? Los demonios también creen. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El siguiente que dice el 20, dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Eso dice la palabra de Dios. No solo debemos de quedarnos con el conocimiento de que Él existe, sí sabemos que Él existe, ¿verdad? Pero Él quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Él quiere que nos acerquemos. Dice la Biblia que si nosotros nos acercamos, Él se acerca a nosotros. Y a veces decimos, ¿verdad? O el mundo dice, es que Él siempre está conmigo, y andan en el ponchis, ¿verdad? Él siempre está conmigo, ahí dice que... ¿Dónde dice eso, mijito? Si tú te acercas a Él, Él se acerca a nosotros. Tienes que echarle ganita. Porque hay veces, ¿verdad? El mundo tiene ideas, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré y tantas cosas, ¿verdad? Y que dice el mundo, ¿verdad? Que cree porque no conocen, ¿verdad? Pero bueno, pues eso dice, ¿verdad? No solo debemos quedarnos con el conocimiento. Él quiere tener una relación personal y continua. No solamente una relación ocasional, sino una relación continua. No dejes de asistir a la iglesia. No dejes de venir a oír palabra de Dios. No dejes de estar orando en tu casa, de abrir la Biblia y decirle, Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Lee el Salmo 91 otra vez y lo buscas y lo vas a leer constantemente. ¿Sí? Él quiere, ¿verdad?, tener esa relación continua. Y si lo haces, Él te va a premiar. Lo que tú decías, contador, ahorita. Y Él es tan maravilloso. Y es como, dice, yo te voy a dar tal cosa. Y si tú crees y vienes por ella, te voy a dar un premio. Sí, o sea, estoy hablando figuradamente, ¿verdad? Pero eso dice la palabra de Dios. Eso dice la Biblia. ¿Sí? En el libro de Hebreos, dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12. No lo anoté aquí, pero es versículo, creo que el 6. Vamos a Hebreos 12, versículo 6. No sé si lo tengas ahí. Dice, porque el Señor al que ama disciplina
y azota a todo aquel que lo recibe, Bueno, se lo voy a decir. Dice que si nosotros nos acercamos a Él, si nosotros le pedimos y tenemos fe, dice que Él es galardonador de los que le buscan. ¡Wow! ¡Qué padre! Que Él te va a dar un premio si tú lo buscas. Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él, quiere que tú y yo lo busquemos. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor. Quiere que tú y yo tengamos esa fe para buscarlo. 11.6, si verán, no es el 12, el 11.6, si lo pueden poner ahí. Pero sin fe, si tú no tienes fe, si dice la Biblia, va a ser imposible agradar a Dios. Ahí lo dice la Biblia. Es necesario que si tú te vas a acercar a Él, creas que le hay, creas que ahí está, creas que Él te va a responder, creas que Él te va a abrazar y te va a consolar. Es necesario que nos acerquemos a Él, que tú creas que le hay. ¿Qué caso tiene que quieras acercar a Él si no crees que Él está ahí? Si no crees que Él va a solucionar, que Él te va a oír, que Él te va a acompañar y te va a ayudar en la situación que estés pasando. Crea que le hay, y aparte, Él es galardonador de los que le buscan. Wow, dale un aplauso fuerte a ese mi Dios, a ese Dios alcance. Y mira, es importante porque hay veces podemos tener tantas ideas que el mundo nos mete, ¿verdad? O el mundo nos va a querer invadir nuestra mente y decir, no, pues es que esto lo tienes que hacer, ¿verdad? Porque no hay otra. Y la Biblia es tan importante, lo que dice la palabra de Dios, que hay veces es tan incongruente e ilógica en lo natural. Dice la palabra en Mateo capítulo 18, versículo 8 y 9. Y esto es ilógico. Esto resulta, yo cuando lo leí, yo dije, a ver, ¿qué dice aquí? Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Resumiendo, es mejor si tu ojo ve pornografía, es mejor que llegues sin un ojo al cielo a que llegues con los 2 ojos al infierno. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Es lógico en lo natural? No, pues, ay, ¿cómo? Ay, entonces, ¿qué Dios tienes? Bueno, pues es el Dios que nos ama. Y si nosotros creemos, porque esa es palabra de Dios también, si nosotros creemos en esto y vivimos esto. Ayer estábamos en una consejería, ¿verdad? Y estábamos platicando ahí con unas personas y hablaba, ¿verdad? Que una de ellas tenía cierta enfermedad, ¿verdad? Y me vino a la mente este versículo, ¿verdad? Y estaban teniendo esa pareja dificultad. Entonces me vino y se lo comenté, ¿verdad? Y ay, pastor, pero bueno, es que es bíblico. Es bíblico. ¿Es fácil de entender? ¿Es fácil de digerir, contadora? No. Pero si tu ojo, si tu mano, si tu brazo, si tu oído te es ocasión para caer, es mejor. Hay gente que puede decir, no, es que está hablando de otras cosas, ahí no sé, es figuradamente, no está. Ahí dice eso. Eso es la palabra de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende? Eso nos dice la palabra. Es mejor llegar al cielo sin un miembro que llegar al infierno completito. Amén. Y muchas veces venimos a la iglesia y vemos nosotros que la palabra de Dios nos habla de cómo podemos venir a la iglesia, cómo podemos estar aquí. Y nos habla de 2 tipos de personas. Empieza hablando con 2 tipos de personas. El que es creyente
y el que está en lo natural, ¿verdad? El que no conoce de Dios. Pero hay algo que también nos habla, y ahorita lo vamos a decir, pero antes de eso quiero que veamos Romanos 12:2, porque de ahí parte todo. Si este versículo tú y yo no lo entendemos, o no lo vivimos, o no lo hacemos, olvídate que va a haber un cambio en tu vida. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, y resumiendo este versículo, y ahorita lo vamos a leer completo, dice en Romanos 12:2, ¿verdad? Que si tú no cambias tu manera de pensar, no va a haber una transformación en tu vida. Si tú dices, ay no, pues todavía, es que acuérdate que el que no tranza no avanza, y que si tú sigues pensando todavía como piensa el mundo, si no hay una renovación en tu mente, en tu manera de pensar, no va a haber una transformación en tu vida. Por más que vengas a la iglesia, por más que te pegues en el pecho y por más que hagas lo que quieras hacer, tiene que haber una renovación. Dice la Biblia, no te conformes a lo que dice el mundo, a este siglo, sino transfórmate. ¿Cómo me voy a transformar? Ahí lo dice. Por medio de la renovación, renovar, cambiar. Tienes que renovar tu manera de pensar. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Tu voluntad y mi voluntad se llama voluntad. Pero la voluntad de Dios, ¿cómo se llama? Buena voluntad. Ahí dice la Biblia, ¿eh? Porque a veces decimos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, también se puede decir. Pero ahí nos dice que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Tu voluntad se llama voluntad, pero no es la misma voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se llama buena voluntad. Dice la Biblia. Amén. La buena de voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Cómo la vas a vivir? Cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Si no, vamos a seguir pensando igual que el mundo. ¿Sí? O ya nada más no vamos a ser creyentes, sino vamos a ser carnales. 1 Corintios capítulo 3, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, y ya con esto vamos a terminar. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, ahí estás. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarle ya como espirituales. Estaba hablando a la iglesia de Corintio. Él había estado 2 años antes ahí. Él había ministrado y les había hablado y les había dicho de la palabra y todo, había compartido y todo. Él se fue y se quedaron otras personas ahí al frente. Y él vuelve, Tony, a la iglesia. ¿Y cómo ve a la iglesia? Apática. ¿Cómo ve a la iglesia? Como que entre sí y entre no, hay veces sí, hay veces no, ¿verdad? En el ponchis un ratito y al rato yendo a la iglesia. Dice ahí, dice, yo no les puedo hablar, dice, como espirituales. Yo no les puedo hablar así, sino como a carnales. Y un carnal es ese que ya conoce de Cristo, que ya va a la iglesia, inclusive que ya es salvo, pero todavía anda que entre sí y entre no. Dice como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ellos eran niños en Cristo? ¿Eran niños en Cristo? No, si no dijera, porque son ustedes unos niños. No, dice, como a niños en Cristo, como chabelos. Ya ven que Chabelo, ¿qué pasó? O sea, de la catapícrica, o sea, ya un señor grandote de 80 o 100 y tantos de años que tenía, ¿verdad? y así hablaba, ¿verdad? Y vestía, decía, no era un niño, sí, no era un niño, le hacía como niños. Y así les estaba hablando a la iglesia, Tony. Yo no les puedo hablar así, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El siguiente versículo, por favor. Dice, les di de beber leche y no vianda. A un niño, ¿cómo se le da? Su mamilita, ¿verdad? Y su lechita con, ¿verdad?
¿Qué es vianda? Dice, ¿por qué no vianda? ¿A poco le pones a un niño de 7 meses su plato con sus tenedores y cubiertos? Pues no, obvio que no, ¿verdad? Ahí dice la Biblia. Porque no eran capaces. Pero ¿saben qué? Ni aún ahorita son capaces. Sí, qué feo les dije, ¿verdad? Y a veces el pastor los regaña por cierta cosa y están, ay, qué pastor me dice. Y ahí lo dice, ¿verdad? Les estaba diciendo, pareces niño, pareces chamaco. No eras antes, estabas, y ahorita estás igual. Ahí lo dice la Biblia, estoy parafraseando. No hay de, ay, pastor, ya no vino a regañar, ya no lo vuelvo a invitar, pastor. Ahí lo dice, ni son capaces aún después de 2 años. Todavía se comportan como chabelos. Era ya en Corintio, aquí no, nada que ver. Nada que ver con esto, ¿verdad? Ahí dice la Biblia, siguiente versículo, 3. Esto es bíblico, Heriberto. Dice la Biblia, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, allá en aquel entonces, en Corinto, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales entonces? Pues él les pregunta, ¿a poco si andas con esas chiflazones y andando haciendo, no eres un carnal todavía? Qué fuerte, ¿no? No les vayas a hablar nunca así, pastor, tú a la gente. Y andas como hombres, ¿sí? Dice, y andáis como hombres. Siguiente versículo. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No soy carnales. Es como, no, es que yo estoy en la red de tal, y no, yo estoy en la red de tal, porque acá dan tacos emplumados, o ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Enojados. No, pero acá me dan de cochinita, y no, que yo estoy de la señora tal, y que estaban ellos entre sí discutiendo carnalmente. Ahí dice la Biblia. Si se van a enojar, enójense con Pablo, porque yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. ¿Qué más dice ahí? Ya me fui, ya hasta me dan ganas de cortarle porque ya me están viendo feo. ¿Qué más dice la Biblia? Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Lo mismo es Chuchita que Panchita y Teresita, y que Juan y que Pedro y que Chucho. Es lo mismo, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Siguiente versículo. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y fíjense, qué importante es esto, porque a mí me pasó, cuando recién la primera semana que nos asignaron a cuidar la iglesia, era unos días antes del 30 de abril, y yo hicimos un evento, y salimos a invitar niños y todo, ¿y qué crees? Se super llenó el local, no hombre, había bastantísima gente, chamacos ahí, ¿verdad? Y pues la comidita y la piñata y el payasito y todo, ¿verdad? Y la siguiente semana, de nuevo los 3 frijolitos nada más ahí. Viene el 10 de mayo, vamos a hacer otro evento, vamos a echarle más ganas a todas las mamás y que aquí alrededor y ¡pum! No, hombre, había gente en las escaleras abajo, ¿verdad? Con su platillo, coditos, con ensalada de pollo, ¿verdad? Y puré, y no sé qué más, chiles en vinagre, hasta me dio hambre. Pero llenísimo. Y la siguiente semana, los mismos 3 frijolitos. ¿Qué crees que puede pensar uno contado de lo natural? Yo no sirvo para esto. No es para mí esto. ¿Por qué? Porque en lo natural, ¿cuál sería la evidencia de que tú estuvieras haciendo un buen trabajo? En lo natural estoy hablando. Que se llenara la iglesia. Y Dios que me dice, papito lindo, casi literal, así me lo dijo, ¿eh? Porque yo soy un hijo del Señor consentido, ¿eh? Y Dios me ama mucho, así Él y yo así me... Papito lindo dice, el crecimiento lo voy a dar yo. Tú ocúpate en hacer la obra evangelística, y cuando dejes de preocuparte porque la iglesia crezca, la iglesia va a crecer. Porque el crecimiento lo voy a dar yo, me dice el Señor.
Ahí lo dice, es bíblico. El crecimiento lo da Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos cuida, no porque sea malo Dios. ¿Qué hubiera pasado, contadora, si al siguiente domingo lleno? La vanagloria, no, el confeti, ¿verdad? ¡Chan! Aventando el confeti. El pastor hizo un evento. ¿Sí me explico? Y mi corazón se hubiera llenado de vanagloria. Pero hasta eso Dios es bueno. Hasta en eso nos cuida el Señor. Me dice, papito lindo, tú encárgate en seguir haciendo obra evangelística, pero yo voy a dar el crecimiento en mi tiempo. Y me puso como la planta del bambú, que tarda mucho en crecer, pero cuando crece es de las más grandes, de las más altas. Dale un aplauso a Dios.